Hola, ¿qué tal? Un gusto enorme saludarlos de nueva cuenta en este espacio. Bien llegados una vez más. Estamos transmitiendo desde la Facultad de Humanidades de la UNACH, en Colina Universitaria. Ustedes ya saben dónde está, rodeados de vegetación rica, exuberante, muy propia de la región, por supuesto. Y en este marco estamos llevándole este espacio muy interesante. Hoy quiero agradecer que esté con nosotros una destacada doctora que siempre está pujante, siempre está aportando, siempre está enriqueciéndose para poderlo compartir con los estudiantes y demás. Estoy hablando de la doctora Carlota Amalia Bertoni Hunda, a quien saludamos con mucho agrado. ¿Cómo está? Bien llegada. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ella es doctora en Ciencias de la Facultad por la Universidad de La Habana, Cuba, maestra en Ciencias de la Educación también por el Instituto de Estudios Superiores de Puebla, y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Chiapas. Más adelante vamos a ir esbozando un poco más de esta gran trayectoria. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Y cómo le sienta ser ya parte del Sistema Nacional de Investigadores? Pues, ¿qué podría decir? No sé, lo primero que venga a la mente. Lo primero que venga a la mente, pues creo que es como quitarme como un peso de encima, porque luego es una exigencia institucional en estos momentos. Sabemos muy bien que el hecho de que la universidad incremente los profesores que están pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, pues eso le favorece para sus recursos, para sus proyectos, ¿no? O sea, y también para la misma imagen, ¿no? de la universidad. Entonces, bueno, es un compromiso que yo tenía guardado, que la verdad no lo dejé pasar mucho tiempo, siempre pensaba que bueno, como servir a dos patrones me iba a complicar la vida, ¿no? Y dije, no, bueno, finalmente vamos a tener que hacerlo, sobre todo porque pues yo estoy coordinando ahorita un posgrado que está registrado como posgrado de calidad, es un posgrado, es una especialidad que está en el nivel de consolidación de CONACYT, y bueno, dentro de las exigencias es que haya SNI, como les llamamos, ¿no? Profesores dentro del sistema. Y bueno, y queremos hacer una maestría, pensar en una maestría en este campo de la lectura y la escritura, que creo que hace mucha falta por toda la problemática social que hay, de que no leen los mexicanos y los chiapanecos menos, y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Eso está muy interesante. Y bueno, en este panorama que nos está brindando, ¿cómo puede un maestro SNI, un investigador ya de esta jerarquía, aportar a la Universidad Autónoma de Chiapas en este caso, por ejemplo? Bueno, yo creo que la aportación es una cuestión como de ese compromiso que uno tiene, ¿sí? Me parece que ser SNI es como premiar ese compromiso, esa trayectoria llena de compromisos con la investigación, con la formación de profesionistas, ¿sí? Y también con la vinculación de todo esto que estamos pensando, reflexionando, todas estas ideas que tenemos para analizar también la realidad y poder, digamos, aportar algunas cosas, ¿no? Para la realidad. Y en ese sentido, bueno, dentro de mi trayectoria yo me he inclinado mucho por la investigación más cualitativa, por esta investigación donde hay investigación-acción, ¿no? Y yo creo que el SNI que me llega ahora es como pues un reconocimiento a esa trayectoria. Y estamos seguros de que así es. Decíamos, el lema de la Universidad Autónoma de Chiapas es el espíritu mismo, ¿no? Por la conciencia de la necesidad de servir. Hay que hacer este tipo de vinculaciones con la sociedad. ¿Qué tan importante es? ¿Y cómo hacerlo? Yo creo que la vinculación con la universidad puede hacerse de diferentes maneras, incluso desde el aula. Yo he pensado que no forzosamente tenemos que estar en un lugar fuera, ¿no? Que desde la misma aula, dialogando con los chicos sobre la realidad de Chiapas, sobre qué podrían hacer, sobre todo pedagogía. Bueno, yo doy clases en pedagogía, que los pedagogos tendrían que tener este compromiso de formar ciudadanos, de formar personas más solidarias, de formar personas que no siga reproduciendo todos estos males que se aquejan mucho, ¿no? Todas estas quejas que tenemos, qué corrupción, qué inseguridad, ¿no? Pero que incluso problemas de nutrición, odontológicos, este descuido con las niñez, con las infancias, todo este tipo de cosas, ¿no?
y que yo creo que si desde el aula estamos nosotros, nuestro pensamiento está vinculado a reflexionar sobre esa realidad, desde ahí estamos haciendo vinculación, ¿sí? Bueno, y hay otras formas con diferentes proyectos de vinculación o con las mismas perspectivas de investigación, como decía hace un momento, como la investigación acción participativa, en donde estamos reflexionando sobre la realidad, pero también estamos como tratando de hacer alguna cosa, ¿no? Y es que habla con tanta elocuencia la doctora Carlota porque es docente de tiempo completo de la Facultad de Humanidades, precisamente aquí estamos, de nuestra máxima casa de estudios, coordinadora docente del programa de especialidad en procesos culturales lectoescritores, miembro del cuerpo académico Educación y Sociedad en Chiapas, análisis regional de los procesos educativos y culturales en Chiapas, docente del doctorado en estudios regionales. Y ahora es ni hay tiempo. ¿Cómo acomodar todo eso para poder nutrirse y después compartirlo? Bueno, yo siempre he pensado, desde siempre, sin ser SNI, sí, siempre he pensado que lo que uno sabe uno debe de compartirlo, uno debe de hablarlo con los otros, incluso también cuestionar a los otros para que ellos puedan compartir lo que están pensando. Siempre preguntar, que a veces no gusta mucho que uno les esté cuestionando porque de repente a uno le preguntan y uno dice, bueno, pero no sabe uno ni qué contestar, ¿no? Y sobre todo a veces con nuestros estudiantes que vienen pues de una trayectoria escolar en la que no se les ha formado esta seguridad o este atrevimiento de pensar por sí mismos y de expresar lo que piensan, sino a veces se les ha formado como para repetir lo que dicen otros, ¿no? Los grandes teóricos, así como receptores, ¿no? E incluso uno puede ver cómo están leyendo y es una lectura muy transcriptiva, ni siquiera es como pensar, como de cuestionarse, ver qué está diciendo este señor o esta señora, ¿no? ¿Y qué diría yo ante mi realidad, ¿no? Y que pareciera que la tendencia es eso, ¿no? A no reflexionar lo que estás leyendo, lo que estás observando. Más bien, lo que estás viendo, porque ya ni observa. Claro, y sobre todo con esta sociedad tan veloz, esta idea de tiempos, esta idea de productividad excesiva, ¿no? Y además esta como saturación que vamos teniendo de diferentes funciones que tenemos que hacer, ¿no? Con los profesores. Es muy complicado. Yo tengo ya prácticamente casi 40 años de dar clases, ¿no? En diferentes instituciones. En la UNACH tengo 25 años, pero yo he dado clases en la Normal Superior, he dado clases en la UNICACH, en la carrera de Psicología, y también he dado clases en algunos posgrados de la SEP, por ejemplo, ¿no? Y de particulares casi no, pero una o dos veces, pero compartiendo regular, el conocimiento, experiencia. Pero no, bueno. Sí, claro, sí. Y bueno, toda esa experiencia que de alguna manera después también la traigo para la Universidad Autónoma de Chiapas desde hace 25 años. Y bienvenida sea, y muchos años más, gracias. Por supuesto. Ya sí espero, porque me gusta mucho. No, se nota de verdad, y hemos tenido muy buenos comentarios, por supuesto, no solo de estos alumnos actuales, sino de generaciones pasadas también, respecto a la impartición de clase, a la didáctica y a todo eso, los contenidos, que es lo más importante, ¿no? Y déjenme presumirles también que nuestra invitada de esta ocasión aquí en la UNACH, tiene entre sus publicaciones más recientes están de diversos artículos y ensayos, sobre todo que tienen que ver con el campo de la lectoescritura. Sí, de hace más o menos 10 años para acá entré en el campo de la lectoescritura, ¿sí? Y ahí, bueno, hay mi reconocimiento hacia la doctora Julia Clemente, que fue la primera que dio esta cuestión de trabajar la lectoescritura y esta especialidad con la Universidad de Salamanca, ¿sí? Y también de su hija, y es profesora de la Facultad de Administración, la doctora Rebeca Garzón Clemente. Pero desde hace como 10 años venimos trabajando esta cuestión del campo de la lectoescritura. Y pues la verdad que los años de reflexión y de experiencia nos está obligando a tener una postura crítica sobre cómo se enseña a leer y a escribir a los niños y todo lo que está pasando, que yo creo que podría ser un apartado especial como para discutir qué pasa con esta cuestión. Pero fíjese que también
Otra de las cosas del campo que a mí me gusta es el análisis institucional. Incluso mi tesis doctoral fue hacer un análisis institucional de la Universidad Autónoma de Chiapas, pero específicamente de la facultad de la que yo egreso, que es la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, eso es otro apartado para reflexionar y platicar qué pasa con nuestra universidad, sobre todo en estos momentos en que pues hay un ambiente a veces no tan reconfortante para nosotros los profesores. Hay que platicarlo con un cafecito, panecito, claro, etcétera, o tamalitos de Chiapas. Bueno, también ha participado como ponente en diversos escenarios, diversos foros, llevando el tema precisamente de la lectoescritura, la sociología además, y otros temas. Claro, por ejemplo, me interesó el tema de la violencia, que yo ahorita estoy reflexionando sobre esta cuestión de la violencia, sobre todo porque me parece que hay muchas imprecisiones en las políticas sobre la violencia, tanto en la universidad como a nivel en otras dependencias, ¿no? O sea, hay muchas imprecisiones sobre qué es esta cuestión de la violencia, que también se relaciona con la cuestión de acoso, ¿no? Y que faltaría mucho como discutirlo, pero desde lo académico, ¿no? No como esta cuestión tampoco puramente judicial, ¿no? Que impera, ¿no? Sino más desde esta academia para que podamos dar respuestas a cómo ir trabajando, ¿no? Y claro, eso lo pienso también desde la pedagogía, aunque yo no estudié pedagogía, pero sí estudié ciencias de la educación. Pero muy enfocado, sí, claro. Bueno. Y además es perfil PRODEP. Sí. Pero esas es justamente las diferentes demandas que nos hacen. Entonces, miren, perfil PRODEP y llenar un montón de papeles y nos piden una serie de requisitos, ¿no? También SNI, por supuesto. Luego también piden carrera docente, ¿no? Y también es volver a llenar otros documentos. Y cada cosa es como llenar y es como... A mí a veces me agota, ¿no? Sí, me agota. ¿Estresante? Es estresante, es agotador, porque es una cuestión muy cuantitativa y porque a mí básicamente me interesa pensar en la formación. Y la formación es una cuestión cualitativa. Sí. Y eso no se puede cuantificar. Y como que faltan esos espacios, ¿no? Para esta discusión. Yo espero que ahora que soy SNI, porque hay mucho reconocimiento de las cuestiones del SNI, pues se escuche un poco más lo que yo pienso. Parte de ellos ahorita mismo, que la están escuchando y viendo. Que me están escuchando y viendo, o sea, que haya que me escuchen, o sea, que tenemos que discutir sobre la formación de los profesionistas, ¿no? Y sobre los malestares de los profesores también. Y digamos, también creo que a veces no se ve al estudiante cómo tenemos esta cuestión de la enseñanza y que tenemos que ver a los estudiantes para ver cómo están aprendiendo. Yo estoy ahí de acuerdo con la filosofía de Paulo Freire cuando decía él que si no hay aprendizaje no hay enseñanza. Pareciera que, ¿no? Hay todo menos nada, pero va mucho. Claro, porque yo a veces le pregunto a mis estudiantes, ay, qué bonita tienes, qué bonita clase, ay, muy bonita, ¿y qué aprendieron? Y nunca me pueden decir qué aprendieron. Entonces, yo creo que tendríamos que discutir sobre eso para ver cómo mejorar nuestra enseñanza y cómo formar a profesionistas que respondan a las necesidades de Chiapas. Pues ya no le pregunto cómo le hace para compaginar tantas cosas y ahora ser SNI. Pero es que va como de la mano todo, creo, finalmente. Sí. Pero fueron días, para llenar todos los requisitos de SNI porque te piden tantas evidencias. Ahora con toda esta cuestión de evidencias, también hay que dedicarles días a eso y son muchos días. Luego PRODEP otros días. Bueno, y también lo de mi cuerpo académico, que es un cuerpo académico consolidado de hace unos años para acá, ¿sí? También hay que llenar y demostrar que sí hubo trabajo de equipo, entonces también hay que hacer trabajo de equipo, ¿no? Hay que buscarlo. Sí, por todos lados. Yo creo que estamos súper saturados y lo comparo con, bueno, al principio, ¿cómo era la docencia antes, no? Pues yo era docente, yo decía, ay, me encanta ser docente. ¿Era más light? Yo creo que era más profundo. Okay. O sea, había posibilidades de pensar la docencia a mayor profundidad. Incluso había momentos de reuniones de academia. Yo me acuerdo que aquí teníamos reuniones de academias que se han desdibujado por toda esta velocidad, esta competencia por tener estos puntos, por tener esas acreditaciones, ese tipo de cosas que yo no sé si realmente,
mejoren lo cualitativo de la academia o mejoren los procesos académicos. O sea, habría que discutirlo. No quiero dar un juicio de antemano, pero yo creo que sí valdría la pena abrir esos espacios de discusión. ¿Le encanta la discusión, los temas polémicos, poner los puntos sobre las IES? Pues mire, yo creo que es la única manera de poder resolver las cosas, incluso cuando uno tiene un problema personal. Miren, ¿cómo antes estaba la confesión? ¿Para qué era la confesión? Pues para hacer palabra lo que uno... Y luego el ser humano, ciertamente que tenemos un lenguaje, ¿sí? Pero podemos decir tan poquito de todo lo que estamos sintiendo, pensando, ¿no? Y luego que no nos enseñen a hablar, que no se desarrolle ni siquiera la oralidad, que no nos preocupemos por eso, que además a veces se hacen las cosas como en lo oscurito, no estemos discutiendo. A mí me parece que los conflictos se tienen que poner sobre la mesa y discutirlo. Sin ese temor de que me están agrediendo personalmente, sino a ver, aquí está el conflicto y tratemos todos de pensar cómo resolver el conflicto. Entonces yo creo que por eso a mí me gusta mucho la discusión, y una de las cosas que yo utilizo en mis clases es la pedagogía de la pregunta, ¿sí? O sea, siempre estoy cuestionándole, pero ¿tú qué piensas por esto? ¿Pero por qué crees que es así, no? ¿Sí? Claro, de eso se trata, movilidad y estar en la interacción constante. Y yo creo que eso es una actividad mucho más interesante porque es un movimiento del pensamiento. Sí, porque luego se confunde con ese activismo de que una dinámica de grupo, y pareciera que eso sí es dinámico, ¿no? Pero esta dinamización del pensamiento es la que yo creo que en la que tenemos que centrarnos y trabajar con nuestros estudiantes. Es la que despierta y es la que hace que exista crecimiento y desarrollo a la par. Y además investigación, porque si yo no tengo pregunta, ¿qué quiero conocer? Claro. No hay conocimiento ahí. Si no hay pregunta, no hay conocimiento. Estoy de acuerdo. Vamos a discutir, pero café con pan. Claro, con café con pan, por supuesto. ¿Algún mensaje que quiera dejarle a los alumnos, alumnas? A los estudiantes, bueno, miren, a mí ahorita la mayor preocupación y lo que tenemos con algunas profesoras, que una profesora pues, también es SNI, la doctora Marina Acevedo, sí, que también está dando pedagogía, y la doctora Berta Palacios también, que está en comunicación. Y también, bueno, la doctora Juliana Matos, aunque ahorita está comisionada al sindicato, pero una de las cosas que estamos comentando es, bueno, cómo están leyendo nuestros estudiantes, y ir como observando y cómo superar esta lectura tan transcriptiva. ¿Cómo evitar que de repente el estudiante me lee lo que escribió y le pregunto qué quiere decir y no sabe ni qué decir? O sea, no hay una lectura con conciencia, no hay una escritura con conciencia, ni tampoco cuando hablan no hay una conciencia de lo que se está diciendo. Es como una cuestión como impulsiva a veces. Y me parece que así, no sé, creo que el aprendizaje es un proceso de construcción de conocimiento, ¿sí? Sin duda. Y que el conocimiento es un sistema teórico, es un sistema conceptual, y que justamente los conceptos son palabras, ¿no? Entonces tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a leer, tenemos que aprender a escribir, pero con este pensamiento que yo digo que es un pensamiento científico, que habría que discutir toda esta cuestión de ciencia, pero pensándolo, otra vez a la discusión. Pero pensando en los conceptos de abstracción, de análisis, de síntesis, de sistematización, ¿no? De comparación, todos estos procesos de pensamiento que tendríamos que desarrollar con nuestros estudiantes, y que me parece que la escuela no ha estado enfocándose en eso, sino más como en información, y luego se cae a veces en un activismo, o están pensando en el programa de estudios y no ven y no observan al estudiante, que es un sujeto que trae cierta cultura, ¿no? Y abrir diálogo, no hay posibilidad de diálogo. Entonces es justamente lo que estamos ahorita viendo, y estamos preguntando, bueno, cómo llegar a los estudiantes. Porque a mí me gustaría que ellos fueran lectores, que leyeran comprendiendo, y que llegaran a la clase y debatiéramos así, y nos pusiéramos a debatir, sería muy bonito, claro. Bueno, pues no me queda más que agradecerle esta amena charla. Hay tiempos, ya se nos agotó el tiempo. Quiero agradecer a la doctora Carlota Amalia Bertoni Hunda por su presencia, por darse el espacio y por venir a dialogar aquí con nosotros. Yo les agradezco también, me gustó el formato, me gustó el formato que tuvieron libre, como quieran, para poder expresar mis ideas. Agradezco mucho,
¿sí? Y ojalá haya más espacios aquí, no por ser SNI, sino por lo que se está produciendo, claro, y lo que se está haciendo para comentar, ¿sí?, sobre lo que estamos trabajando los profesores e investigadores de aquí de la facultad. Poquito a poquito. Poquito a poquito, vamos. Muchas gracias y felicidades a ustedes. No, hombre, gracias a usted, mujer ejemplar, profesionista, bueno, está en todo y bien documentada, bien preparada. Le deseamos todo el éxito del mundo. Muchas y gracias por su presencia. Gracias a usted. Soy Adelín Pérez Padilla y nos vemos y escuchamos en la siguiente. Hasta entonces.